Cordial saludo, mis hermanos. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas y esta maravillosa oportunidad que tenemos otro día más en el que podemos recibir el mensaje y la palabra del Señor. El poder predicar es un privilegio. El poder oír el mensaje de la palabra de Dios es un privilegio y nosotros contamos con esa misericordia del Señor que trae a nuestras vidas su palabra. Predicar con fundamento en la Escritura es el deber ser, pues no debería haber predicadores que no usen la Escritura para transmitir el mensaje que supuestamente Dios ha dicho, pero muchas veces no lo ha dicho. Cuando podemos predicar desde la Escritura conforme a lo que Dios ha dicho, eso también es un privilegio. No es sino su misericordia y su gracia, no nos los hemos ganado por mérito propio, sino porque Dios nos permite, nos exige poder llevar este ministerio, este servicio, de la forma en que Él lo ha determinado, expresar su palabra. Cada profeta en el Antiguo Testamento tuvo la misericordiosa obra transformadora del Espíritu Santo en ellos, y ellos fueron atentos a esa voz de Dios y transmitieron un mensaje, lo que permitió que pudieran ser redactadas las Escrituras y ellos copiar y transmitir fielmente lo que Dios había dicho o estaba diciendo. Eso es un privilegio. Y que hoy tengamos nuestra Biblia completa y que el mensaje de Dios haya sido expuesto para que nosotros no nos salgamos de esos parámetros es algo que Dios le da a quien quiere. Sé que la obra de transformación en cada uno de nosotros está avanzando, en cada uno de los que aquí estamos, en los que cantan, en los que tocan, en los que estamos recibiendo, los que estamos transmitiendo el mensaje. La obra redentora y transformadora del Espíritu Santo de Dios lo está haciendo en los jóvenes, en los niños, en los adultos. El mensaje de Dios llega y la obra transformadora del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Así que, mis hermanos, creo que hay motivos por los cuales dar gracias a Dios por esa misericordia que Él tiene. Gracias, Señor. Vamos a orar y pidamos que ese Espíritu Santo del que la Escritura habla pueda hacer morada juntamente con nosotros. Te suplicamos, Señor, que puedas traer a nosotros la revelación, la misericordia, la fe, Señor, la atención a tu voz y que podamos ser transformados a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos la serie Un llamado a la fe. Quiero una vez más estos mensajes o estos estudios que hemos tratado de transmitir hacen parte de un estudio que lo he hecho basado, por supuesto, que en las Santas Escrituras, pero también con el libro El llamado al Evangelio y la conversión verdadera del pastor Paul Washer. Es necesario aclarar esto, que muchos de los datos suministrados acá y de las citas utilizadas hacen parte de este maravilloso libro. Les sugiero que en la oportunidad que tengan puedan retomarlo. No quiero decir que lo que predico acá en este lugar es una, ¿cómo podría decirlo? Como el replicar único y exclusivamente de lo que el pastor dice allí, sino que he tomado sus apuntes para poder transmitir a esta congregación este mensaje, porque de veras que es algo muy interesante, pero tengo que dar la anotación de dónde he sacado algunas de las cosas. En el caso en que vaya a citar, pues voy a dar el mensaje de cita para que podamos saber en cuanto a la producción que hace parte del libro de nuestro amado pastor Paul. Quiero que vayamos a la Escritura, por favor, a Ezequiel capítulo 36, versos 27 al 28, y que podamos mirar lo que aquí dice la Escritura. Ezequiel 36, 27 al 28 dice de la siguiente manera: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Ustedes habitarán en la tierra que le di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios.
reza la Escritura en Ezequiel 36, 27 al 28. Y esta es una gran promesa que Dios dio al pueblo de Israel y que para su beneplácito tomó a este pueblo y lo transformó para sí, ubicó en la geografía continental un pueblo, una nación que él mismo construyó. Quiero que tenga esto en cuenta. Israel no existía. Empezó a existir con un solo hombre, que no era israelita. Era un hombre llamado Abraham, tomado de una ciudad llamada Ur, de los caldeos, y era una nación pagana. ¿Qué hizo? Sacar a este hombre de allí, lo toma, le presenta su persona, le transforma y lo usa para que lleve el mensaje y que podamos hoy incluso tener hasta este momento lo que conocemos de la Escritura. Eso fue algo poderoso. Con un solo hombre fundó una nación. Tendríamos que ver cómo fueron fundadas las otras naciones para también entender que algunos fueron tomados y plantaron una casa y ahí alrededor empezaron a crecer hijos. Y todo esto llevó a que estas personas se hubieran acomodado en un sitio y las ciudades tomaran diferentes nombres y hubiera una delimitación del territorio. Pero, como bien lo dijo el apóstol Pablo en una de sus citas, no se es judío solo de sangre, sino también por la fe en el Señor. Entonces, hermanos, saber que si alguien se jactara del poder de Dios sobre su vida solo por el hecho de ser judío, estaría equivocado. Estaría equivocado si considera, si permitiera que su corazón se envaneciera a causa de ser judío, de ser israelita. Yo creo que nos gloriamos todos los que hacemos parte de la iglesia del Señor, su pueblo, su pueblo. Pero todo esto tenía que empezarlo desde algún lugar geográfico, porque los humanos viven en lugares geográficos. ¿De acuerdo? Entonces, él da una promesa, y hemos venido trabajando Ezequiel 36 desde hace varios domingos, y encontramos que aquí da una promesa maravillosa después de una obra de regeneración y de lavado, de confrontación con el pecado. Ahora encontramos una obra maravillosa de regeneración a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el tema que hoy les comparto tiene en la imagen, dice generados, pero arriba de generados dice degenerados. Y debajo de generados dice que quiere acompañar la palabra generados para convertir en regenerados. ¿Cómo así? Un día fuimos creados por Dios, hubo una génesis en cada uno de nosotros, también un comienzo, un inicio. Dios nos forma, nos crea, pero el hombre a causa de su pecado que se degenera. Al degenerarse pierde comunión directa cara a cara con Dios, sale de la zona geográfica de promesa donde se encontraba en Edén, y ahora el hombre sí es comunicado por Dios y Dios se comunica con él y ellos se comunican con Dios, pero ya no de la misma manera, porque ahora hay algo que separa al hombre de Dios, y esto es el pecado. Pero luego él empieza a dar una obra de redención al hombre, y el hombre por eso viene, así como es redimido, transformado, viene la obra de regeneración. Ya aquel hombre había recibido el soplo, el espíritu, el neuma, estando aún en Edén, pero él rechazó esa bendición por parte del Señor y empezó a tratar de vivir de una forma independiente de Dios. Cuando te pregunten si eres de una congregación independiente o una congregación dependiente, no, es que es independiente porque solo somos 2 congregaciones o 3 o 4. No, yo soy de una congregación dependiente porque somos muchas congregaciones en diferentes partes del mundo. Pues déjeme decirle que la iglesia del Señor es una, y que solo una es la iglesia de Cristo, y que esa
tiene que ser por obligación dependiente del Señor, de su palabra, de su voz, de su inspiración, del Espíritu Santo, del sacrificio de Cristo Jesús, de la redención a través del Calvario de Cristo. No hay otra. Somos dependientes de esto, ¿de acuerdo? Entonces, entender estos términos nos ayuda a mirar con claridad lo que se avecina en este momento. Porque ahora voy a citar algo del libro del pastor Paul, dice, abro comillas, dice de esta manera: después de haber considerado la obra de regeneración en el corazón del hombre, el enfoque está en la morada del Espíritu Santo y sus resultados en el creyente. Una vez más, cuando leemos en Ezequiel 36, 27 al 28, nos enfrentamos con la absoluta certeza del que habla. Sus palabras emanan un aire de soberanía y poder. Fin de la cita. Muy de acuerdo con el pastor Paulo en lo que escribe en su libro. Nosotros, cuando venimos a Cristo, que no somos restaurados o redimidos a través de una oración mágica, sino que en nuestra inteligencia modificada por Dios, en la revelación recibida por parte del Señor, empezamos a entender nuestra calidad y cualidad de pecadores, que necesitamos a Cristo, y entonces empieza allí a darse cuenta al hombre, empezamos a darnos cuenta que tenemos una necesidad inmensa de perdón, inmensa. Y viene lo que es la obra del arrepentimiento en nuestros corazones. Entonces, queremos solventar el problema que tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ahora nos damos cuenta que somos pecadores. Y venimos a rogarle a Dios: Señor, ¿qué hago ahora? Entiendo que soy pecador. Necesito que tú me perdones y que ayudes mi vida para no vivir en el pecado. Esa es una evidencia muy real, lo que ha ocurrido en muchos de nosotros cuando nos damos cuenta que hemos fallado a Dios de manera consecutiva y que ya no queremos seguir pecando, pero tristemente tenemos que venir una y otra vez a pedirle perdón al Señor, y encontramos que estamos viviendo un tiempo de arrepentimiento en la fe por Cristo Jesús y en Cristo Jesús, y tenemos esa necesidad de arrepentimiento. Nos arrepentimos, vamos al Señor genuinamente, no coaccionado por un micrófono para que repitas una oración, ni porque alguien te lo está obligando, ni porque alguien te lo está impidiendo, ni porque alguien te está, entre comillas, motivando para que tú lo hagas, sino que hay una convicción personal en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, y tú dices: necesito el perdón del Dios Todopoderoso. Entonces, entendemos las palabras de nuestro Señor cuando le dijo a aquel maestro de la ley: es necesario nacer de nuevo. Y no entendemos que en ese mismo instante, en la aparente ausencia del Señor Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, en una aparente distancia con Él, en una aparente distancia con el Padre, tenemos como gobernador de nuestra vida entonces al Espíritu Santo de Dios, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué ocurre en aquel momento en la vida de aquel arrepentido al darse cuenta? Mira, este hombre no, o esta mujer no pudo haberse arrepentido si la obra del Espíritu de Dios no hubiera llegado a su vida. Por eso me confronto o me enfrento a algunos hermanos que dicen que el hombre aporta algo para su salvación. Él tiene que poner su decisión, porque si él no quiere, hermano, vea, estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos. Y no había manera alguna de que un muerto pudiera levantarse para pedir perdón y para pedir misericordia de Dios. No existe. Por lo tanto, el deseo, el anhelo de ser regenerado, transformado, de ser equipado, de conocer al Señor, de buscar el perdón, de tratar de hallar la misericordia, solamente es una obra divina. Viene el deseo, el anhelo, no es que esa persona o que nosotros no volvamos a pecar, pero viene un anhelo y una sed por Dios. Como aquel día que estabas tú allí en tu casa y de un momento a otro dijiste: voy a buscar al Señor, mi vida no puede seguir así. Eso no puede venir del corazón de un hombre pecador.
Ese es solamente el toque del Espíritu de Dios en la vida de un pecador que va camino a la redención de su alma y a la condenación al infierno, y que es rescatado por Dios para sacarlo de allí. Solamente. Estamos en el mes de octubre del año 2024 y que quiero recordar que este no es el mes de las brujitas. No lo es. Es el mes de la Biblia y se celebra el Día de la Biblia el 31 de octubre, y tenemos que recordar que en octubre nuestra manera de buscar a Dios sufrió un cambio tremendo, maravilloso y de hecho violento. En 1517 un hombre llamado Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg, Alemania, en la puerta de madera, clavó lo que hoy conocemos como las 95 tesis que Martín Lutero escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que estaba hallado envuelto en la religión, triste, confundido, no sabía cómo vivir su vida porque la carga que el hombre había puesto sobre él para llevar no la podía llevar, y entendió que somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, que cuando creemos en Cristo Jesús no hay condenación, y que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, no hay nada que pueda condenarnos a nosotros, y que la mano de Dios está extendida hacia nosotros, llamándonos al arrepentimiento, y que no teníamos que pagar absolutamente nada a nosotros porque ya todo estaba pago. Eso ocurrió en Wittenberg, Alemania. Y un hombre, uno lo entendió, así como aquel sacado de Ur de los caldeos, que fue motivado a salir de su tierra y de su parentela para que Dios pudiera hacer de su vida un ejemplo para todas las familias de la tierra del cómo buscar al Señor. Eso ocurrió, hermano. Y esta semana, este mes, todos los días del mes de octubre vamos a estar recordando cosas acerca de la reforma. Y de allí empieza a surgir todo este movimiento de reforma. Hoy nos llaman los reformados, los que creemos en esto que ocurrió. Otros nos llaman de otra forma, pero vamos a decir como realmente somos reformados a través del Espíritu Santo de Dios, por la Escritura, por el Espíritu Santo de Dios, por la obra redentora de Cristo, porque empezamos a estudiar la Escritura de una manera distinta para poder transmitir también el mensaje de una manera distinta que se acerca a lo que Dios ha dicho. Porque nuestras predicaciones no son perfectas. Ninguno de nosotros es perfecto. Tendríamos que, para una predicación perfecta, única y exclusivamente, leer la Biblia como una de las 5 sola Escritura. Y entonces, fundamentados en su palabra, entendemos que cuando nos arrepentimos tenemos oportunidad en Cristo Jesús para salvación. El hombre pecador no tiene la capacidad propia de poder salir de su zona de confort, de su zona de muerte. Imagine usted un muerto en su ataúd metido bajo tierra, pudriéndose en sus gusanos. No tiene la capacidad de hacer absolutamente nada. ¿Cómo los gusanos acaban con un cuerpo cuando está en el sepulcro? Este no se puede defender, no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. Ha muerto. No se puede defender. Usted podría ponerle flores en la cabeza, bigote si no tuviera, barba, lentes si no tuviera, y aquel no podría hacer nada en contra suya. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. Y de la misma manera nosotros hemos podido permitir que el mundo nos coloque a nosotros cosas, atributos, accesorios, porque estábamos muertos, y nos colocaron no solamente atributos y accesorios, sino también etiquetas. Como cuando usted se encuentra con alguien que no veía hace mucho tiempo y le dice: uy, ahora eres evangélico. Ay, tú no eras el pecador aquel, el borracho, el vagabundo, el adúltero, el mentiroso, el ladrón, el etcétera, etcétera. Y usted le dice: bien lo has dicho, era, porque ahora la obra regeneradora de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida ha cambiado mi vida y hoy sirvo a Cristo. Porque la Biblia lo dice, lo asegura y acertadamente dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva vida en regeneración en el Espíritu Santo de Dios, que Dios promete no solamente
en el Nuevo Testamento, sino también a través del profeta Ezequiel 36 y lo que hemos visto, y en toda la Escritura hay una obra de redención por el poder del Espíritu Santo de Dios en la vida del pecador. Obviamente del pecador que se arrepiente. Entonces, mis hermanos, Él tiene un plan completo, absoluto de redención para nosotros, y Él garantiza que ese plan va a cumplirse. Eso no quiere decir que usted no sufra en el proceso. Y sabe, muchos de nosotros en ese proceso le añadimos más cosas y sufrimos más. Por nuestras malas decisiones, por nuestro deseo de la carne, por querer volver muchas veces y volver. Pero créame que Dios nos ha llamado para no soltarnos. Y aun si fuera necesario matarte, te va a matar. Para que tu alma no se pierda. Y por supuesto que un día cualquiera de estos, usted y yo, vamos a partir de esta tierra. Por su gracia y su misericordia, seremos acogidos en su seno. Entonces, entender que esta palabra está diciendo que pondrá en nosotros, ¿qué? Su espíritu. O sea, nosotros tenemos uno que Él nos ha prestado, como quien dice. Te voy a poner un espíritu para que lo manejes mientras estás allí. Ese espíritu y esa alma va a volver a mí, y tu cuerpo pues se quedará en la tierra. Del polvo te he sacado, al polvo vas a volver. Pero el alma y el espíritu son de Dios. El cuerpo también, pero tenemos algo para poder manejar nuestro cuerpo. Un poco de lo que algunos podrían llamar, que habría que estudiar mucho más a fondo esto, la escogencia. Algunos le llaman libre albedrío, pero por supuesto que usted puede tomar decisiones con su vida. Puede tomarla. Él no creó robots. Pero sí da la oportunidad de que podamos arrepentirnos y vivir una vida santa para Él. También la da. Escoger cosas mínimas, pero cuando el Espíritu de Dios ha llegado a la vida de un hombre para santificarlo, lo santifica o lo santifica. Usted escoge. Yo digo como Pedro, lávame no solo los pies y báñame todo. Y el Señor Jesús le respondió, quien está limpio verdaderamente solo necesita que sus pies sean lavados. Punto. Él entendió esto y dijo, no, los pies no solo, Señor, báñame todo, porque desde la cabeza hasta los pies estoy inmundo. La obra de regeneración en ellos estaba. Entonces nosotros somos tomados por el Espíritu Santo de Dios y empieza en nosotros la obra de regeneración. Antes no podía empezar porque antes estábamos muertos. Vivimos como muertos vivientes por mucho tiempo. Ahora el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nos convence de pecado, justicia y juicio. Pecado para arrepentirnos, justicia para vivir nuestras vidas y juicio de que vendrá un día el Señor como juez y no tendrá por inocente al culpable. Y aquel que no se hubiera arrepentido, éste sufrirá las garras de las flamas del infierno. Ay, pastor, no diga eso, tengo que decírselo. No es que yo no predico ese mensaje terrorífico porque yo amo a mis ovejas. Número uno, no son tus ovejas cuando predicas. Y número dos, si las amas, les cuentas la historia completa, porque si no, no es muestra de amor, sino de odio y perversión en tu corazón para que aquellos no conozcan la verdad de Cristo y puedan llegar a ser salvos. Y si algunos de esos predicadores que a veces nos escuchan para criticar la forma en que nosotros predicamos la verdad del Evangelio, no les parece, no les gusta, no quieren que nosotros prediquemos la verdad, tal como está en la Escritura, que el pecador no arrepentido irá a las flamas del infierno, entonces no se preocupe, usted predique cosmético y nosotros predicamos la verdad de Cristo. Con menos personas, por supuesto. Con menos ganancias, por supuesto. Con menos ayuda para llevar un ministerio, por supuesto. Porque no vendemos humo y por supuesto que el Evangelio tampoco es gratuito para todos. ¿Sabe una de las razones por las que algunos ya nos toman la osadía de invitarnos a predicar? Es porque quizá le dañemos su negocio.
Esta persona no puede predicar eso en mi congregación. ¿Cómo me va a dañar esto de los diezmos? Si los diezmos son los que significan a mí mi sueldo, mi sustento, mi salario, mi comida, pagar las deudas que la congregación tiene. ¿Cómo este hombre va a decir que los diezmos hoy ya no son una ley impuesta para nosotros los cristianos, sino que era un impuesto nacional, un recaudo de impuestos que toda la nación tenía porque era un estado teocrático y no democrático como el que nosotros vivimos? Él no puede decir eso acá, que no es una obligación y que no hay un levita hoy que pueda estar capacitado para recibir dinero como diezmo. No lo hay. Ni los judíos hoy tienen un templo donde, y por supuesto la terrible confusión de lo que es un alfolí, creyendo que el alfolí es la bolsita con la que se recoge el dinero. O en algunas congregaciones he visto que pasan hasta un balde de aluminio, como en las discotecas, donde guardan esto y pasan un balde y la gente va metiendo su dinero allí, porque son modernos. Entonces, no, nuestro alfolí es una bolsa de tela o un tarro de aluminio o una caja de lo que sea. No, ese es un lugar de recolección de ofrendas, pero un alfolí es una bodega. Entonces él no puede decir esto, porque como él diga esto en nuestra congregación, vamos a tener problemas y la gente va a empezar a dudar de que lo que se pide acá. Hermano, usted está en el deber de apoyar el lugar donde usted se congrega, en todo. Ayudar para que haya una buena predicación, ayudar a los hermanos menores para que reciban el mensaje, ayudar para que todo esté bien organizado también. No es que no sea necesario tener que hacer algún trabajo en los locales que ocupamos, es necesario, sino que lo digan los que nos ayudan acá, que no son muchos. Se necesita dinero para pagar la electricidad, la internet, para comprar las cosas que necesitamos, para tener elementos, para hacer cosas. Para todo eso se necesita dinero, pero usted no nos está dando un diezmo. Hablar de esto daña el negocio socio. Pero el Espíritu Santo no nos permite a nosotros traer un mensaje que nos convenga a nosotros y que perjudique a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una obra de regeneración en los hombres cuando son expuestos al verdadero evangelio. Hermano, eso, no diga eso, pastor, eso no lo van a entender. Hermano, tengo que decirlo porque si no lo digo no empieza la obra de regeneración, no porque dependa de mí, sino porque tienes que escuchar la verdad de Cristo estampada en la Escritura, ¿o no? Te necesita oír esto. Él nos ha escogido a su iglesia para redimirla, limpiarla, perdonar sus pecados y llevarla a una nueva nación. A una nueva nación. La nueva Sion, la nueva Jerusalén. Ahora la Escritura se lo dio de esta forma a los mensajeros que enviaría para que pudieran entender en la capacidad humana y comprender lo que era una nación y los llevó a aquellos. Hermano, hay personas muy orgullosas de su patria. Hay unas que no les gusta. Dice, yo he visto por ahí algunos documentales de personas que se creen francesas, otras alemanas, otros son europeos, otros se sienten argentinos y de hecho apoyan hasta las selecciones de cada país. Me parece tan ridículo, pero puede que yo diga, me gusta cómo juega la República Argentina, espectacular con su selección, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que ganara nuestra selección Colombia. Me daría alegría. Es algo irrelevante en este momento, pero quiero que lo entienda de esa manera. De esta forma, Dios también le dio a conocer a ellos que había un sentido de patriotismo por Israel, pero para llevarlos a entender que debía haber no solamente sentimiento, sino una realidad en querer adoptar, amar más aquella nueva nación que se nos ofrece, que esta misma tierra que un día será destruida. Entonces yo pregunto, ¿usted ama a Colombia, los colombianos que estamos acá? Los venezolanos aman a Venezuela y los estadounidenses a sus Estados Unidos. Gloria a Dios por eso. Pero más que amar una tierra geográficamente ubicada en el planeta, los verdaderos creyentes, la iglesia de Cristo, ama su ciudadanía celestial. Entonces, ¿sabe por qué? Porque
amamos más lo que Dios ofrece que lo que la promesa que tiene, la venidera, la inacabable, la eterna, que esta que se va a acabar. Entendemos esta realidad así de sencillo. ¿Sabe por qué no me preocupa ya tanto, no? Y le pido a Dios que tenga misericordia de mí, porque a veces uno dice este tipo de cosas y cuando vienen las pruebas se olvida de que las dijo, pero que cuando venga la prueba podamos sustentarnos, porque de verdad que queremos y anhelamos amar más lo que Dios ofrece para vivir en la eternidad que lo que Dios permite que tomemos en esta tierra para poder ir con Él luego. Porque aquí la vida en esta tierra es pasajera. Y si no te has dado cuenta, la mayoría de doctrinas perdidas, distorsionadas, buscan la forma no solamente de acaparar más de esta tierra, dinero, fama, fortuna, sino que también quiere inculcar en el corazón de aquellos a los que les predica que amen la fama, el dinero y la fortuna de una manera desbocada para que ellos no sean saciados de la manera que es y que siempre puedan dar más, porque la venta es entre más des, más vas a recibir. ¿En dónde? En esta tierra. Y en la otra, 0 huevitos, 0 pollitos. Por eso el Señor dice en su palabra, no hagas tesoros en esta tierra, porque aquí la polilla, el orín, el óxido, todo esto se corroe aquí. Haz más bien tesoros en los cielos. No temas, manada pequeña, tranquilos, que aunque prediquemos esto, sabemos que el Señor, con el poder de su misericordia, nos sostendrá hasta el día de su venida o hasta el día que Él venga por alguno de nosotros acá. Nadie puede predicar sin miedo si el Espíritu Santo de Dios no está con ellos. Y no te acuso de nada, pero sé que predicar la verdad cuesta. ¿Qué cuesta? Perder a los amigos, perder a la familia, perder la comunión con otras congregaciones, perder las invitaciones, perdernos los banquetes a los que nos invitaban. Pero prefiero perder eso que perder mi lugar en la iglesia del Señor. Nosotros necesitamos vivir para Dios, necesitamos vivir dispuestos para que el Señor sea nuestro único suficiente Salvador, el único que pueda transformar nuestras vidas, el que nos dirija, el que nos llene, el que nos guíe, el que pueda corregirnos, el que pueda transformar nuestras vidas. Solamente Él puede hacer esa transformación en nuestras vidas, solamente Él. Dependemos de esa obra, dependemos de esa promesa que Dios dijo, pondré mi espíritu en ustedes y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Necesitamos a ese espíritu, lo necesitamos. ¿Usted lo necesita, hermano? ¿Necesita usted ese espíritu? Yo necesito ese espíritu. Martín Lutero dijo una vez, no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Y yo creo eso. A 1, a 2, a 3, a 100, a 1000, predique la verdad. Y ese denuedo, esa fuerza, ese ánimo, esa fortaleza, solamente la da el Espíritu Santo de Dios. Así que mis hermanos, los que creemos esto y vivimos para el Espíritu Santo, para Dios, entenderemos esta palabra. Mateo capítulo 25, verso 34 dice de la siguiente manera. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Hermano, hay un reino ofrecido a los que son del Espíritu de Dios. A los que han decidido de una u otra manera, los que han querido deponer sus planes, sus deseos y permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe su vida a un destino que, aunque el camino sea tortuoso en algún momento de la vida, el destino final sea para gloria de Dios y beneficio de nosotros.
Ya lo dije en otra ocasión. Mire, todo lo que glorifica a Dios es bendición para nosotros. Es bendición para nosotros. Todo lo que glorifica al Señor es bendición para nosotros. No es porque Él se haga más grande o más gordo o más fuerte porque le demos gloria a Él. Pero cada vez que el Señor hace algo, cuando alguien se enferma, lo más fácil es que esa persona se queje, ¿sí o no? Dígame la verdad. Cierto que sí. Pero cuando usted es sanado por obra de Dios, usted dice, gloria al Señor, que Él fue el que me sanó. La gloria es para Él, pero el sanado fuiste tú. Y así pasa aún cuando morimos, porque no conocemos el futuro y no sabemos de lo que Dios nos libra. Ahora, puede ser que nuestras vidas hayan sido para vivir ciertos días y bajo ciertas circunstancias. También gloria al Señor, ¿o no? Entonces nosotros somos llamados para vivir de esta manera. Así, cuando el Padre nos diga a nosotros, venid benditos de mi Padre, perdón, cuando Jesús nos diga, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano, este plan está antes de la fundación del mundo. Dios, o sea, el Señor, Dios Todopoderoso, no ignoraba que Adán y Eva iban a pecar. El plan estaba ya preparado. Y tenemos que sentarnos a estudiar esto porque es maravilloso. Y yo leía las palabras de Efesios y leía a través de los profetas todo lo que el Señor preparó antes de que el hombre cayera. Ya estaba la respuesta dada. Nada toma a Dios por sorpresa. Oh, el hombre que cree pecó, no lo sabía, ¿ahora qué hago? Esto no ocurrió ni ocurrirá en ningún momento. No funciona de esa manera. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Éfesos. Vemos Efesios capítulo 1, verso 11 que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, según el designio de su voluntad. Así que Dios ha provisto, es provisionador de todo lo que realmente nosotros necesitamos. Mire lo que dice, en él asimismo tuvimos herencia. O sea, tuvimos es que la tenemos desde hace tiempo. Y lo aclara y dice, habiendo sido predestinado, o sea, antes de que el destino fuera, o sea, lo que hoy es el destino, hoy estamos viendo el destino de ayer, pues, o del minuto anterior, el destino próximo, o donde nos encontramos hoy, ya fue predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso nadie puede salvarse por su propia cuenta. Por eso se necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo. No hay otra manera en que podamos ser salvos. Wow. En el libro del pastor Paulo encuentro lo siguiente, abro comillas, dice, si el mundo estuviera lleno hasta el borde con los más grandes discursos de este tema, todavía había más que descubrir. Sin embargo, lo que sabemos es que Dios guiará a su pueblo al destino fijado y que Él no perderá a uno solo entre la multitud. Fin de la cita. Cuando el Señor ha escogido, cuando el Señor nos ha elegido, no hay forma de que nos perdamos. Hermano, alguien que me diga que no sufre cuando peca, cuando en realidad ha sido llamado por Dios. Al pecador no le importa abandonar a sus hijos. Ahora, ¿cuál es tu obligación? Tú que crees que eres salvo, que eres salva, es predicar a esos perdidos, porque tú y yo no sabemos quién o a quién ha escogido el Señor para salvación, y que a través del Evangelio, siendo pecador, pase de tinieblas a su luz admirable. Tú predica la palabra. Por eso, hermano, no pierdas tu tiempo contando historietas, predica la palabra. Hermano, porque no hay otra manera. En estos días tenía una discusión con algunos, digo en el buen sentido, y hablaban acerca de la salvación, que alguien podía salvarse si estaba moribundo, entonces hacían llamar a alguien para que hiciera una oración por esa persona, le echara aceite y que esa persona era salva. Pregunto, ¿esto enseña la Escritura? ¿Usted ha leído esto en la Escritura? Y yo le decía a aquellas personas,
necesitamos aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio y que las personas puedan oír la palabra de Dios y que los que crean en esa palabra puedan ser redimidos por el poder de la fe en Cristo Jesús, el sacrificio de su sangre derramada por nuestros pecados. Entonces me dice, es que tú solo eres evangélico. Yo le dije, sí. Bueno, tú con tu evangelio. Y yo con ganas de decirle, bueno, ¿y tú con tus costumbres? Pero le dije, sí, yo sigo con mi evangelio. Seguiré predicando el evangelio hasta cuando Dios me lo permita. Y espero no ser yo el estorbo. Espero yo no ser el estorbo para dejar de predicar el evangelio. Lo que Él comenzó en nosotros lo va a terminar, hermanos, definitivamente. Sea que nuestra vida acabe hoy, mañana, pasado. Yo quiero que tú mires a los que tienes a tu lado en este momento. Y tú que nos ves por esta transmisión, puedas pensar en las personas que viven o conviven contigo. ¿Tú crees que esas personas el día de mañana tienen la obligación de estar vivas para vivir a tu lado? El Dios de la vida podría cerrarnos la manguera del aire a cualquiera de nosotros en algún momento. Estoy diciendo permitir que nuestra vida pase de esta vida a una vida eterna. La diferencia está si es con Dios o alejado de Dios. Entonces no pierdas tu tiempo. Mujer casada, la cantaleta no cambia a los hombres. Padres aturdidos, cuando me llaman, ore por mi hijo que está rebelde, y yo le pregunto, ¿y cómo está usted? Y la respuesta es, muy bien, gracias, y por la casa, pastor. No, te estoy preguntando cómo estás tú en cuanto a rebeldía a lo que Dios dice, porque me has llamado para que ore por tu hijo que es rebelde. Pero ¿cómo estás tú en cuanto a la rebeldía con Dios? No, es que yo tengo mi Dios, tengo mis creencias, tengo mis tradiciones. Yo no me congrego porque eso no es necesario. Es lo que dice Dios en la Escritura. Entonces yo tengo que orar por dos hoy, hermano o amigo. Porque algunos hermanos se confunden y creen que ciertas oraciones podrían calmar las cosas. Tu hijo no va a dejar de ser rebelde porque así. Predícale el Evangelio. Tus padres no van a dejar de ser testarudos, sencillamente porque tú les digas, papá, tú sí eres testarudo, mamá, eres testaruda. Eso no va a pasar. Hijo de una madre o un padre el cual se oponen en tu contra, incluso a tu fe, predícale el Evangelio. No hay otra forma de que lo cambien. Pregunto, ¿has intentado cambiar a alguien de tu familia a quien amas para que sea de una manera distinta? ¿Cuál es su respuesta? Sí, pero ¿cómo lo has tratado de hacer? Si no es con el Evangelio, no tienes nada de qué jactarte. Predícale el Evangelio. Predica el Evangelio. ¿Sabe? Porque cuando aquellos a los que les es expuesto la verdad, viene y quiera Dios, el Espíritu Santo de Dios, no es porque no habite en todo lugar, sino que tome a esa persona, no para que dé vueltas y vomite, ahora le cuento algo con eso, sino para restaurar la vida de aquel pecador y traerlo de degeneración. Fue generado, se degeneró, y para traerlo de degeneración a una generación nueva o una regeneración, y esto es el nuevo nacimiento. Alguien que creo que no me invitará más a su congregación me dijo que quería que fuera a predicar en la semana del Espíritu Santo. Yo le dije, amigo, no te recomiendo me invites a tu semana del Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Porque voy a predicar del Espíritu Santo. Sencillamente por eso. No, ¿cómo así? Si yo he escuchado tu mensaje, tu predicación. Yo dije, sí lo he escuchado. ¿Tú escuchaste la predicación anterior? No, yo te conozco, no hay necesidad. ¿Estás seguro que quieres que vayas a tu congregación a predicar el Espíritu Santo? Que sí, y te voy a poner de primero. Hace 2 años no he vuelto a recibir ni un WhatsApp por equivocación. Porque él esperaba llevar toda una semana de predicación acerca del Espíritu Santo,
donde la gente vomitara, diera vueltas, saltara, hablara en un lenguaje supuestamente angelical o en otros idiomas, aunque no creo que sean otros idiomas para ellos, sino que dijeran cosas raras, sin intérprete alguno, que todos brincaran, que todos hicieran jolgorio y un desorden en la congregación, y que empezara alguien a decir el Señor te dice y no la Biblia dice. Y cuando prediqué todo esto, incluso hasta los músicos se habían bajado y se habían ido a la terraza por allá a comer, a hablar, a no sé cuándo. Y cuando yo terminara, seguramente los músicos iban a querer venir a tocar cuando no habían escuchado ni una sola palabra, ni un versículo de la predicación que había llevado. ¿Qué sentido tiene esto? Y le he dicho a las personas que están a la entrada de la congregación, cuando los músicos vuelvan, le pido por favor no les permita, dígale para que no pasen pena al subirse aquí. Bueno, ya la pena la estaban pasando. Cuando vayan entrando ellos, porque escuchan que ya es la oración, dígale, el pastor que está predicando dijo que no subieran. Todo esto tocó aquel día. ¿Sabe por qué? Porque estaba predicando de la verdad del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuándo me va a volver a llamar ese Señor? Cuando la obra del Espíritu Santo de Dios sea en su vida. Y no crea él que es o en su mente, o en sus ojos, o en su boca, o en su corazón, o en su bolsillo. Cuando él esté convencido que la obra del Espíritu Santo de Dios es la redención pura, más santa, más poderosa que alguien pudiera recibir en esta vida y en la vida venidera. Porque para ir a la vida venidera se necesita de la presencia del Espíritu Santo, hermano. No hay transformación en un alma sin la transformación, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Y lo bueno de esto es que si Él comenzó con nosotros y aún nosotros estamos luchando en contra del pecado y que queremos vivir una vida santa para agradar al Señor, la obra que Él comenzó la va a terminar. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice de la siguiente manera. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto es una noticia gigante y poderosa. Yo me siento afortunado. Y así como cuando Jesús predicaba y había una discusión, ¿esto será de Dios o será del diablo? Usted no ha leído que cosas de esas pasaban. Que por Belcebú echa a los demonios. Y el Señor los miraba así y decía, no, Satanás no echa fuera a Satanás. Aunque yo diga cosas aquí en la predicación que me permitan a mí vivir de una manera mucho menos digna que otros en otras congregaciones pudieran vivir. Claro, venga, exálteme, elógieme, deme, regáleme, hónreme, venga, hónreme, crea lo que yo le digo. No quiero esto, desecho esto. Prefiero que usted sea transformado por el Espíritu Santo de Dios y la gloria no la dé ni al pastor. Ahora, la Biblia dice que hay que honrar a tus pastores. La Biblia dice esto. Y de hecho dice a unos con doble importancia, con doble, ¿cómo? Con doble honor, doble dignidad, porque han tratado de llevar el mensaje. Gloria a Dios por esto. Pero ¿sabe una cosa? Que algunos los elogios nos hacen daño. He encontrado congregaciones donde el pastor, en algunas otras congregaciones hay pastora, y a veces no se pierde la costumbre porque la esposa del pastor tiene que ser pastora, porque si no la iglesia no está completa. Y este beneficio del pastorado como responsabilidad es solamente dado a los hombres, varones. No habla la Biblia de pastoras, hermano. Y algunos a veces, no por demeritar a mi esposa, la necesito para vivir en esta vida. Es mi apoyo, mi bastón, no de mando, de apoyo. Pero sé que algunos no lo hacen con mala intención, pero el pastorado lo asignó el Señor a hombres.
Y esto duele en algunos corazones. Entonces ya no sé si decirle pastora, si decirle hermana Diana, y porque pareciera que estuviera quitando valor a mi esposa. No, hermanos. El valor de la mujer no se da por su título. El valor a la mujer lo da el Espíritu Santo de Dios, que la toma y la guía para que viva su rol de mujer completo en el ministerio. Somos transformados tanto hombres como mujeres. Hermano, que si un hermano vive con una pastora en casa, ese hermano va a estar oprimido. Va a estar oprimido. Porque va a estar sobre una supuesta autoridad y aquel hombre va a estar todo el tiempo guiado. O sea, no es que yo no lo esté guiado por mi esposa, pero va a vivir una autoridad sobre su vida. Imagínese usted, hombre, vivir conmigo al lado y decirle: ojo que no te bañes de esa manera, ojo que mira que no sé cuándo, mira que estás dejando a tu esposa, mira que no has hecho esto, mira que, ojo que mira que son las 10 de la noche, aún no llega, mira que no sé cuándo. Imagínese usted eso. Eso se lo dejamos a su esposa. Y no es que sea sobre autoridad, pero porque si usted está trabajando y su esposa lo llama 50 veces y ella sabe que usted está trabajando, entonces hay un poco de duda en su corazón y de incredulidad, no hacia el Señor quizás sobre su vida. Pero si la autoridad de un hogar, una familia, está sobre la mujer, la balanza está inclinada y no hay un equilibrio ni espiritual, ni justicia, ni juicio. Las mujeres inspiradas por el Espíritu Santo de Dios saben ocupar su lugar. Lo saben. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Lo disfrutan. Lo disfrutan, hermanos. Y no se sienten oprimidas ni se van a poner una pañoleta de un color y van a hacer una huelga en la congregación, porque no se trata de esto. No se trata de esto. En estos días vi un meme que decía y que trabajo sí hay. Se solicitan mujeres que crean en la igualdad para descargar tractomula con bolsas de 50 kilos de cemento. Y decía el meme: todavía la estamos esperando. Yo conozco mujeres que levantan 50 kilos y más, pero en el gimnasio. Entonces pareciera que no entendiéramos a veces los roles que Dios ha entregado. Cuando entendemos los roles a través del Espíritu Santo de Dios, no son una carga, son un deleite, son un disfrute. Hay seguridad, hay protección, hay armonía. Y que la obra que se comenzó en ella, en mí, en la suya y en usted, en sus hijos, Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. A la altura del varón, ¿qué? Por eso la va a perfeccionar. A la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿es una imposición por parte del Señor? Algunos creerán que sí. Y de hecho yo lo creo. Pero nos coerciona Dios para que obedezcamos todas su lista de mandamientos y estatutos y preceptos. Yo te lo hago de otra manera. Como no cumplan mi ley, mis estatutos, mis preceptos, mis decretos, mis leyes, hoy no comes. ¿Así es Dios contigo? Mira que has pecado, olvídate de la cena. Mira que has pecado, mañana te enfermarás de lepra. ¿Es así Dios con nosotros? Hermanos, ¿es Dios así con nosotros? Es que aunque pecamos, tenemos la misericordia de Dios, su gracia continúa reinando sobre los suyos y nos permite tiempos de reflexión para que lleguemos al punto una y otra vez del arrepentimiento.
y nos volvemos a encaminar con el Señor. Así que entienda esto, que la mujer no puede no sé qué, que el hombre no puede no sé cuándo. El hombre puede parir, no puede parir, porque él no está diseñado para esto. La mujer puede parir, sí. ¿Puede un hombre amamantar a un niño? No. ¿Puede la mujer amamantar a un niño, o sea, darle de comer con el seno? Sí. Hay unos roles que cumple la mujer y otros roles que cumple el hombre. ¿Es una obligación? ¿Dios los hará sufrir para que cumplan todo esto? No. Él nos hará obedientes a su voluntad a través de la regeneración que viene por la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Hermanos, esto es maravilloso. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes vinieron hoy obligados acá porque tenían que venir a la congregación? Porque hoy es día de congregación, tienes que venir a las buenas o a las malas. O si usted vino así y es mayor de 18 años, no se preocupe. No tiene por qué hacerlo. Dios no te obliga. Otros días habrás quedado durmiendo en casa. Ahora, ¿por qué digo los menores de 18? Porque a los que tienen menos de 18 o son considerados niños aún por las normas colombianas, pues nosotros como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. ¿Y hacia dónde quiero guiar a mis hijos? Hacia el camino de la verdad. Mientras pueda ejercer mi función de abuelo sobre Alejandro Sánchez Barrera, trataré de que ese niño continúe viniendo a cada servicio de la congregación. Y si está en otra ciudad, que se congregue. Lo procuraré, créame. De hecho, hoy tengo más preocupación en cuanto a la dirección de ese nieto que de mis propios hijos, y se lo digo por qué. Porque ellos ya son hombres, adultos. Y sabe una cosa, ya yo les prediqué el evangelio a ellos. Y se lo predico hoy una y otra vez. Aquí están. Pero a nuestros niños tenemos que guiarlos como a ellos hasta que él, digo tutores, me refiero a ellos tutor, hasta que ellos puedan llegar a tomar una decisión. Que me quiero quedar durmiendo porque quiero ver muñequitos, pues te bañas y te cambias, porque vamos a ver y a escuchar el mensaje, cómo obra el Señor a través de la Escritura. Y después que terminemos acá, otra vez que lleguemos a casa, entonces podrás ver tus muñequitos. Y depende de qué muñequitos. Deberíamos como padres tener el control de nuestros hijos. Y no permitir que nuestros hijos sean los que nos gobiernen. Mira, hay gente que no va a una fiesta incluso porque sus hijos no se los impide. Ahora, si es porque no invitaron a tu hijo, está bien. O porque tu hijo está enfermo. Pero a veces hay problemas porque mis hijos me preguntaban, cuando salía con mi esposa, yo la invitaba a un restaurante y todos nos veían perfumándonos y vistiéndonos bien bonitos porque íbamos a salir a comer. ¿Y para dónde van? ¿Nos van a dejar aquí solos? Ustedes están grandes. Hay comida en la nevera. Pero no hay nada hecho. De eso se trata. Y salíamos mi esposa y yo y veníamos. ¿Y sabe una cosa? Están vivos. A salvo, hermanos. No se murieron de hambre. No cocinan muy rico que digamos, pero ahí están. Porque tienes que enseñar a tus hijos a vivir. Y cuando se quejaron por comer, me acuerdo, estábamos como misioneros en el departamento de Sucre, se quejaban porque ¿sabe qué comíamos hoy? Pollo asado. ¿Y sabe qué comíamos mañana? Asado el pollo. Y así, porque nos ocupábamos y ellos tenían que adaptarse a una vida de una pareja de misioneros donde nuestra labor era plantar congregación. Y estábamos en Cincelejo, y íbamos a veces a Montería, y íbamos a Chinú, Córdoba,
Estábamos en el departamento de Sucre y en el departamento de Córdoba, íbamos a las poblaciones, íbamos, predicábamos, íbamos, veníamos, mi esposa se entendía con las mujeres, yo me entendía con los hombres, y cuando se reunía la congregación yo predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos ahí al lado de nosotros caminando como misioneros también. ¿Saben una cosa, hermanos? Están a salvo, están vivos. ¿Y por qué están vivos? ¿Porque supimos cuidarlos? De hecho, no. Por la misericordia del Dios Todopoderoso. Ellos tendrán que venir, usted, sus hijos tendrán que venir libremente porque han sido renovados en Cristo Jesús y tienen ahora sus vidas dispuestas para Dios. Una mujer ejerce el rol que Dios le dio libre y voluntariamente. Ella no ha sido castrada por el sistema religioso. En la iglesia de Cristo no, hermano. No sé en otro lado. Pero en la iglesia de Cristo no. En la iglesia de Cristo ella ocupa su lugar porque ha sido regenerada por el poder de Cristo Jesús. Así los hombres, así los jóvenes, así los niños. Usted puede creer una tristeza, creer con tristeza, escuchar a un joven decir, yo perdí toda mi juventud en la iglesia esa. Por eso ahora que estoy viejo puedo vivir como me dé la gana. Y no creo en religión. ¿Usted cree que eso es muy lindo? Eso es terrible. Perdí mi juventud. Y por allá escuché a alguien que dijo una vez, me encantó esa frase, no sé si lo dijo, yo creo que si hubiera podido haber dicho, eso no te lo inspiró carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios. Dijo, invertiría 10 juventudes si fueran necesarios en el Señor. Y yo dije, oiga, yo no había escuchado un acierto como ese. Yo estaba joven cuando dijeron eso. Tenía 25, 26 años. ¿Y sabe qué dije? Como joven yo dije, yo también invertiría 10 juventudes en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes de esa juventud en Cristo que pude llegar a vivir, cuando llegué a la congregación tenía 23 años. Y como ya era casado y tenía un hijo, entonces los varones de la congregación dijeron, usted no va para jóvenes o yo, usted viene para hombres, porque usted ya es un hombre casado, con esposa, con hijos y trabaja. Así que venga para acá. Y con ganas de ir a los jóvenes y no. Hay jóvenes aquí de 20 años. A los 20 años tuvimos, cuando yo tenía 20 años, nuestro hijo. Mi esposa tenía 18 años. Y ya Sebastián va a cumplir 27. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Y resulta que nosotros, en esto, los jóvenes lloraban y querían, no, pero déjelo acá, y además él es músico y ella canta, y vengan, por favor, métalo acá. Como es joven, como tiene menos de 30 y es músico, entonces él va para jóvenes. Ese era el argumento. Y no, es que él puede seguir siendo hombre, adulto, responsable, y cantar y tocar en el ministerio, en el servicio de alabanza, en el grupo. Y ahí fui. Pero invertir nuestra juventud en el Señor es maravilloso. Y los jóvenes van voluntariamente, no los obligan. Aunque sé que hay algunos jóvenes que toca atesarle las clavijas para que vengan. Ellos van a venir libremente. El Espíritu y la regeneración del Espíritu de Dios los hará a ellos obedientes y va a cambiar también su corazón. Ellos seguirán siendo renovados por el poder del Espíritu Santo y se expondrán a la misericordia, a la gracia de Dios y pondrán sus servicios en manos del Señor. Si eso no ha pasado contigo, verifica cómo es tu vida realmente cristiana. Vamos a beber, yo no voy. ¿Por qué no vas? El pastor me regaña. No puedes responder de esa manera. Y si aún respondes de esa manera, hermano, y le voy a pedir a las esposas porque ya sé que lo hacen. Cuando el esposo se está portando mal, lo amenazan con el coco. El coco vengo haciendo yo. Se lo voy a decir al pastor. Yo entiendo el desespero, pero créanme,
Si usted que duerme con él no lo ha podido cambiar, yo menos. Ore al Señor, predique el Evangelio, pida al Espíritu Santo que traiga la regeneración. Y si usted duda de ese poder, la que está mal es usted. Si usted cree que sus hijos van a ser cambiados por su bulla, no, predíquele el Evangelio. Si usted cree que sus padres van a cambiar porque usted se enoja o porque no se come la comida que ellos les dan, pero sí con su plata, con la de ellos, va y compra salchipapas y come perros calientes, hot dogs en las esquinas. Entonces usted sí puede, usted no se come la de la casa porque va a ser ¿cómo diríamos? Una revuelta, una protesta. Entonces no como y dejo la comida para que mis papás se preocupen por mí. Eso hacía yo hasta que vi que mi mamá se me comía la comida cuando yo no me la comía. Y entendí que estaba perdiendo mi tiempo. No, yo no voy a comer eso. Me voy a morir de hambre. Y llegaba mi mamá y decía, bueno, yo me la como, está aquí. Y yo decía, ¿cómo es posible que mi madre sea tan mala y pueda hacer eso? ¿Sabe que no era mala? Me estaba educando. Me estaba enseñando. La comida no se va a perder. En esta casa no se pierde un grano de arroz. Y cuando quedaban granos de arroz, ¿sabe qué hacía mi madre? Se las llevaba a las palomas. Donde hubiera paloma, ella llevaba la comida. Es una responsabilidad grande. Cuando ellos están para guiarse, se guían. ¿Sabe por qué? Porque luego serán jóvenes que vendrán libremente y buscarán al Señor porque han conocido la verdad del Evangelio. Las mujeres habrán ocupado su rol de mujer en casa. Y los hombres serán los sacerdotes de su hogar y serán fieles al Señor también para guiar a su familia en el temor de Cristo Jesús. Y sus palabras de ofensa serán la más grave, la palabra de Dios, que no son una ofensa, sino una confrontación con el pecado que cometemos muchos. ¿Cuántas mujeres anhelan esposos así? Digan gloria a Dios las mujeres que anhelan esposos así. Y los hombres que digan gloria a Dios también, lo que esperan que sus mujeres resuelvan sus problemas, no con cantaletas, sino también con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y los niños que quieran que sus padres no los griten ni los maltraten, sino que le enseñen con la palabra de Dios qué es lo que están haciendo mal. Digan los niños, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque terminamos siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y nuestra verdadera carta magna, nuestra constitución, nuestro plan de vida estará basado con fundamento en su palabra y no en actitudes pecaminosas, groseras y vanas de nosotros los hombres. Cada uno sabrá ocupar su lugar y vivirá en honra, en bendición y gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es, regenerados por la obra del Espíritu Santo de Dios. Quiero que hoy te coloques en pie, por favor. Y que si no estás viviendo esta vida, que para algunos podría ser fantasiosa, que para algunos podría ser una cosa rara, inalcanzable, créanme que es posible. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cómo va a cambiar Juancho? ¿Cómo va a cambiar Lucho? ¿Cómo va a cambiar Pedro? ¿Cómo va a cambiar si ese es un pecador que no se ha arrepentido? Predica el Evangelio. Pero ya se lo prediqué, predícalo una vez más. Yo le he predicado mucho, predica el Evangelio, todavía no es suficiente. ¿Cuántos de ustedes creen acá que son salvos en Cristo Jesús? Alce su mano, hagamos ejercicio. Salvos en Cristo Jesús, aleluya. Usted que es salvo en Cristo Jesús todavía necesita recibir el Evangelio. Ahora pregunto, ¿alguien estaba hoy necesitando un tema como este? Yo lo estaba necesitando. Es un aliciente para mi vida saber que Él que comenzó su buena obra en mí la va a terminar. Y no por una imposición de un hombre o una persona, sino porque hoy estoy aquí dispuesto para Dios 100% y queriendo invertir 10 juventudes en Él, si fuera necesario, si Él me diera la oportunidad. Obviamente estamos hablando de falacias, porque el tiempo hacia atrás no da, da hacia adelante.
pero entonces ahora no solamente expondré mi juventud que ya la pasé y ahora mi adultez, sino que también mi vejez la invertiría en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien quiere invertir su vejez en Cristo Jesús? Siembre hoy en juventud su disposición para que un día florezca en usted una vejez también llena de Dios y de su misericordia. Gloria al Dios Todopoderoso. A su gloria debe ser siempre exaltada